Muy bien, 8 de la mañana, 34 minutos. Continuamos en este día sábado 23 de agosto de este año 2025, agradeciendo a los amigos oyentes que se van comunicando en esta mañana. Y como les comentaba el sábado pasado, esta vuelta del conjunto Ibotí que vuelve a los escenarios con esta primer formación, su formación original. Tenemos el gusto de que nos haya atendido Juan Carlos Mancilla, director de dicho conjunto. Vamos a darle los buenos días, a ver, Juan Carlos, si lo tenemos en línea, a Juan Carlos, a ver si nos escucha. Buen día, Juan Carlos. Buen día, Sebastián. Un gran abrazo para vos, para toda la audiencia. Y bueno, es un gran gusto de poder charlar a través de tu programa a toda esa gente tan hermosa que hemos visitado algunas veces lejos y allá en el tiempo, ¿no? Pero bueno, es una noticia para nosotros muy bonita de volver a reencontrarnos aquellos viejos integrantes cual habíamos iniciado aquel camino y bueno, hoy a esta edad nosotros estamos con ganas de como querer hacer una despedida, ¿no? De aquella formación y visitar los lugares donde nos habían contratado, donde nos habían atendido tan lindo y recibieron tan bien en esa zona, ahí en Balcarce, todo lo que es Necochea, allí, Madariaga, Mar del Plata. Bueno, en fin, una cuestión que nosotros llevamos en el sentimiento a través de la música y compartida como es la gente que sigue a Ibotí, ¿no? Que se aferra a esas vivencias que vive la gente y que Ibotí siempre le cantó a la gente las vivencias y las costumbres, por eso creo que ese sentimiento tan enraizado que tiene la gente con Ibotí. Seguramente yo soy un difusor de la música del litoral y defensor de este estilo del conjunto Ibotí. Y conjunto Ibotí que anduvo por primera vez allá por el año 85, usted corríjame si yo le estoy errando en algo, pero en el año 85 creo que fue la primera vez que ustedes pisaron acá a Balcarce, cuando recién andaban presentando ese material, chamameceando recuerdos. Claro, sí, bueno, ese ya no era creo que era el tercer disco ya es. Exacto, sí. Porque primero fue empezar una nueva senda, sí, donde el Gil fue jineteando en tostado, y después salió, bueno, Entre Amigos y Chamamé, que fue lo máximo que hicimos, y después sí vino Chamameando Recuerdo, así que sí era el tercero. Sí, yo por ahí conozco mucho de la historia, pero hay gente que no conoce la historia de Ibotí. Y cuéntele a la audiencia cuántos discos vendió Ibotí cuando su primer grabación, Empezar una nueva senda. Bueno, el primer disco fue disco de oro y de platino. En aquel entonces había que vender, se vendía 1 millón de placas para poder obtener un disco de oro y 2 millones más para obtener el de platino. Y en esa época, bueno, la ventaja que teníamos que no se podía truchar porque salían los discos de vinilo, ¿viste? Eso era muy difícil. Claro, imposible. Truchar, entonces se vendía y era realmente, no como ahora que te dicen y no sabes cuántas vendieron, ¿viste? Pero bueno, siempre fue un comercio así. Pero el que más vendió fue Entre Amigos y Chamamé. Ese obtuvo también disco de oro y de platino, pero vendió 4 millones de placas ese disco solo. Y bueno, de ahí no paró más. Ibotí obtuvo en su carrera 14 discos de oro, 2 de platino y bueno, el premio. Infinidad de premios. Hemos estado en los países limítrofes, hemos recorrido todo lo que es Sudamérica. Premio Prensario también recibió sí. El conjunto Ibotí. Lo escuché hace un tiempo en el programa de Joaquín Padula Rosa, cuando estuvo hablando, que también tengo contacto con Joaquín. Y bueno, también me gustó por ahí esa parte cuando contó que en el año 85-86 salía en la parte de espectáculos en la página de Diario Clarín. Ah, sí, Clarín sacaba un suplemento, un suplementario, no sé cómo se le llamaba,
donde sacaba todo lo que era chisme así, y salía el ranking de los artistas que más vendían. En esa época yo recuerdo Michael Jackson era furor acá en Argentina con el disco Thriller. Sí. Y bueno, acá en la Argentina River Ibotí lo batió porque lo superó. Era primero Ibotí y después venía Thriller. O sea, lo superó. Entre Amigo y Chamamé fue el disco Entre Amigo y Chamamé que ganó eso. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, por ahí, ¿qué tenía Ibotí? ¿Qué tenía Ibotí? Porque llegaba el presentador y, como lo dijo Joaquín Padula-Rosa ahí en la nota, les decía, se subía a Ibotí, largaba Mansilla con la glosa de presentación, el Zapucay de Filippi y era palo y a la bolsa. Sí, yo creo que levantaba el público totalmente, lo hemos visto, esto no me lo ha contado nadie, yo lo he visto personalmente, cuando han estado acá en Balcarce, cuando han estado en Mar del Plata, nos hemos encontrado. Bueno, sí. Obviamente los festivales grandes que se han televisado, como Cosquín, Jesús María, era nombrar a Ibotí y te reventaba acordeonazo ni bien entraba Ibotí y levantaban el público de una manera impresionante. Sí, yo creo que es una bendición de Dios, ¿no? El artista que recibe esa bendición de la gente, yo creo que es un bendecido, ¿no? Porque no todos reciben ese afecto tan cariñoso de la gente. Y eso es lo que a uno lo incita a seguir, ya no con aquellas pretensiones, sino que nosotros tampoco imaginábamos que íbamos a provocar lo que se provocó con Ibotí, ¿no? Yo creo que el acierto nuestro fue el Zapucay de Reinaldo Filippi, porque impactaba el gringo. Y fíjate vos que un ser humano maravilloso fue Filippi, que él era un italiano que jamás supo que existía un chamamé. Claro, sí. Pero sin embargo, el tipo encajó bien con Ibotí. Bueno, hemos recorrido, no sé, la cantidad de lugares que hemos recorrido. Y eso, bueno, yo creo que un poco fue eso. Y después el estilo, porque Ibotí, porque yo recuerdo en aquel entonces, había fallecido don Tarragorros, el papá de Antonio. Sí. Y como que ese tipo de gente que consumía ese chamamé quedó como huérfano. Y aparece Ibotí con 4 pibes jóvenes, con el desparpajo de subir arriba del escenario sin importarle nada. Y teníamos un poeta ahí en Ceres que escribía justamente lo que la gente quería escuchar. O sea, yo aprendí de él, me formé con él y empezamos a cantarle a la gente de campo, a la gente más común, ¿no? La que realmente es la que sale a luchar todos los días para mantener un estatus, por decir una cosa, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo fundamental. La historia que uno contaba y el ritmo. Nosotros hicimos un poquito más aligerado el ritmo de Tarragó. Tarragó era más lento y no explotaba en el Zapucay ni la glosa. Si vos si te remontás ese tiempo y andás a revisar los discos de Tarragó, de ahí de vez en cuando aparece Estigarribia, ahí recién puso unas glosas, ¿viste? Y ahí de vez en cuando un Zapucay. Y yo recuerdo eso porque yo estudié antes de largar Ibotí. Digo, tengo que explotar la glosa y el Zapucay porque es lo que a mí me gustaba y yo veía en la gente, cuando venía a Tarragó, a mi pueblo, cómo le gustaba la glosa y el Zapucay. Así que bueno, hicimos hincapié en eso y la pegamos, ¿no? Yo creo que no paramos más. Seguro, y yo siempre lo hablo con Roberto Viera, que somos muy amigos, tuve el gusto de traerlo a Roberto por acá, cuando el conjunto La Nueva Fuerza, y con distintos colegas que defendemos y gustamos de este estilo que marcó la diferencia un antes y un después en el chamamé. Y otra cosa que marcó Ibotí, que usted lo comenta también en una nota ahí que se le hacen, es que ustedes fueron los que marcaron el acordeón a piano en el chamamé también. Porque claro, si se pone a mirar, a escuchar las grabaciones para atrás, digamos, de Tarragorros, otras grabaciones, era 3 hileras y 2 hileras. El acordeón a piano era como que no era
era despreciada, no la querían. Pero bueno, lo que yo siempre a veces nos ponemos a intercambiar opiniones con los correntinos, el chamamé es de Corrientes, Sí. pero dejó de ser solamente de ellos. Ahora pertenece, gracias a Dios, a todo el país. Y yo creo que como todo ritmo musical, siempre se le van agregando, los que somos progresistas, se le va agregando cosas distintas. Hoy se toca chamamé hasta con flauta. Sí. Acá, yo estoy viviendo acá en Salta, y acá el violín es increíble cómo se toca chamamé con violín. Uh-huh. O sea, es una cosa de la que no se puede parar. O sea, el chamamé ya dejó de ser solamente de Corrientes. Sí, sí. Respecto a Roberto Viera, vos sabés que tengo una anécdota que yo el otro día que me llamó él, yo le comenté, él no se había enterado. Cuando se va Cacho Barrientos, yo tuve la intención de traerlo a Roberto Viera que lo reemplace a Barrientos. Sí. Porque para mí es el acordeonista que más se asemeja al estilo de Botí, el de Roberto Viera. Sí, y bueno, no sé lo que pasó porque yo le mandé el mensaje y todo, pero no. Él dice que no lo recibió nunca. Y yo pensé, bueno, como no contestó, ¿viste? Claro. Pero si no hubiera estado Roberto también con nosotros, ¿sí? Bueno, pero hoy integra el conjunto la primera acordeón de Ezequiel Fabro, un chico que anda muy bien también, sí, Ezequiel. Él nació escuchando, bueno, acá en Santa Fe, ¿viste? Se escuchaba solamente Ibotí. Él nació escuchando Ibotí, se conoce todo, los mayores, los pormenores, todo. Profundamente conoce la idiosincrasia nuestra, o sea, yo creo que ese es el acordeonista perfecto que encaja en Ibotí. Exacto. Yendo un poquito para atrás también, recién usted me decía que alguien que usted aprendió mucho, de don Pablo Machado. Sí. Pablo Machado, don Pablo nos educó a nosotros, porque nosotros éramos changos jóvenes que íbamos a los bailes y nunca le prestamos atención seriamente al chamamé. Claro. Cuando aparece Ibotí, el primer disco no estaba don Pablo Machado, ese me arreglé yo solo. Entonces don Pablo se arrima, como era de ahí de la zona, y nos enseñó a respetar el chamamé, a respetarlo, a respetar sus próceres, enseñarnos quiénes son los que habían abierto ese camino chamamecero para que continúen los demás. Y bueno, eso nos hizo tomar conciencia de donde estábamos parados, porque nosotros salíamos a tocar, pero ni sabíamos lo que estaba pasando. Esa efervescencia en la gente que uno veía, no sé, yo hasta que no vino don Pablo no había tomado conciencia de lo que habíamos provocado en la gente. Y bueno, a partir de ahí nos afirmamos bien y empezamos a tomar las cosas en serio. Fue algo terrible porque fueron todos éxitos, la mayoría de los discos, usted calcule que disco que nombre de Ibotí es disco de oro y disco de platino. Exacto, son 14. Es impresionante. Después ya, bueno, empezó a aparecer otras cosas, otro tipo de música, se fue desvirtuando y bueno, pero eso va a pasar porque así cada uno tiene su tiempo. Seguro. Yo veo ahora, por ejemplo, en las cumbias, ¿viste? Hay un grupo que aparece, revienta y te dura 2 o 3 años y después ya aparece otro, ese ya no existe más. Y ahora creo que, bueno, ni los discos salen porque todo se maneja con un tema 2 o 3 editado en las redes y punto, ya no aparecen más los discos. Y sí, hoy ha cambiado todo ya mucho, ya el CD ya no existe más tampoco, ya nos manejamos con plataformas digitales que le llaman ahora y todo ese estilo de cosas, pero hasta el día de hoy, usted donde anda suena entre amigos y chamamé. Sí, aparte, te digo, la gente, en mi pueblo, nosotros en Cele, la gente se sabe la glosa, o sea, cuando vamos a tocar nosotros, ellos recitan con nosotros, o sea que no es como una canción, porque la canción vos la cantás, en cambio la glosa tenés que ir recitándola. Sí. Y bueno, eso, te digo, a mí me provocó, no sé, una cosa cuando lo hicieron el homenaje ahí en Cele, que la gente vaya cantando conmigo la glosa, ¿no? Sí, yo lo informé acá, lo estuve sacando en el aire, todo cuando fue ese momento del homenaje. Y bueno, esa creo que es una asignatura pendiente que me queda de algún día llegarme hasta Cere para conocer ese monumento.
Como fanático y admirador del conjunto Ibotí, me queda esa asignatura pendiente que en cualquier momento me voy a llegar hasta Ceres para conocer ese monumento que le han hecho a los 4 principales, digamos. Sí, porque realmente fuimos los que empezamos, sufrimos, porque Ibotí, bueno, aparece en el 82 que lo formé, pero nosotros hacía 10 años que veníamos luchando. Claro. 10 años con Juan Chazarreta. Claro. Y Juan Chazarreta empezamos juntos, él y yo con la glosa, él con el acordeón, pero realmente el culpable de que haya aparecido el chamamé en Ceres fuimos nosotros dos, Juan Chazarreta y Juan Carlos García. Después, bueno, tuvimos un percance ahí que nos separamos y yo formé Ibotí, pero eso fue en el 81. Claro. En el 82 aparecemos, pero los 3 que éramos, Belén y Valenzuela y yo, estábamos con Chazarreta, de ahí formamos Ibotí. Y después entra Cacho Barrientos para el acordeón, ¿no es cierto? Y claro, yo lo voy a buscar porque cuando nos separamos, yo me había separado para no tocar más, porque yo tenía un negocio que me iba muy bien, o sea, yo tocaba por hobby. Después un día vino Belén y me dijo, Vancilla, vamos a salir a tocar, dice. En realidad el Colorado Fabián Belén fue el que me impulsó a que armemos el grupo. Y bueno, empecé a buscar y lo encontré en Malbrán. Ahí me dieron el dato que estaba en una estancia trabajando, Cacho Barrientos, y bueno, lo fui a hablar y lo probamos. Tenía un miedo ese día, Cacho. y bueno, y de ahí arrancamos. Fíjate vos lo que va a hacer, ¿no? Porque Cacho, él se fijaba mucho en Chazarreta porque él nos conocía a nosotros. Claro. Porque Iberá era famoso en la zona. Y él siempre nos seguía, íbamos a tocar nosotros, él iba y nos miraba y todo. A mí cuando me dijeron eso, le dije, mira, yo quisiera verlo, cómo puedo hacer para encontrarlo. Bueno, me dieron el dato y fui a la estancia y lo encontré. Y el mayordomo había sido que era muy fanático de Ibotí. Y le dijo no de Ibotí, de Iberá. Iberá. Me dice, yo se lo voy a prestar, dice, y yo se lo voy a... Porque Cacho realmente no, él vino, lo traje ahí a hacer a mi casa y no quería, o sea, ensayamos ese día todo el día y se cansó y no quería volver más. Como todo santiagueño, ¿no? No quería volver más y bueno, el mayordomo lo obligó a que venga. O sea, gracias a eso formamos Ibotí. Después cuando salimos a tocar y empezó a ganar una platita y ya listo, se dedicó nomás a la música. Qué bueno, ¿no? Que tuvieron la posibilidad de grabar, de entrar a Ion, un estudio de primera. Claro, vos sabés que eso es todo, por eso te digo que es toda una cuestión que se dio. Yo siempre le digo a los muchachos que gracias a Dios, porque el ustedes fueron elegidos. Fueron elegidos por Dios, fueron tocados por Dios ustedes. Exacto. Porque, fíjate vos lo que te voy a contar. El productor de Los Palmeras, Robustiano Gutiérrez, le decían Chani. El Chani. Él tenía él hacía grabar Los Palmeras y los grupos de cumbia de ahí de Santa Fe. Y él tenía alquilado por un mes el estudio de Ion. Y yo fui a tocar a Santa Fe. Y Chazarreta seguía con Iberá. Había un baile que se llamaba Piquete y la Flor y tocábamos. Un sábado tocábamos nosotros y otro sábado iba Chazarreta y así iban todos los conjuntos a tocar ahí. Y este productor, él los domingos a la mañana, el baile del sábado y el domingo a la mañana había un programa en LT9 de chamamé, que era el Cambacito Javier Fernández Ortiz. Entonces él hacía los programas e invitaba a los conjuntos chamameseros que tocaban ahí en Piquete el sábado al otro día a la mañana, porque él arrancaba a las 6 de la mañana con el programa. Entonces íbamos a tocar ahí en vivo. Y este productor escuchaba ese programa y un día lo escuchó, yo no sé si lo escuchó a Chazarreta o lo escuchó a Mancilla. Escuchó Iberá y escuchó Ibotí. Claro. Y al otro mes fuimos a tocar ahí a Piquete y la Flor y él me fue a hablar ahí. Pero ese hombre no tenía ni idea de chamamé.
ni sabía quién era Iberá, ni sabía quién era Ibotí, porque si ese día hubiera estado tocando Chazarreta con Iberá, lo iba a elegir a Chazarreta y lo iba a llevar a grabar a él. Seguro. Porque a él se le había caído un conjunto de cumbia, y dice, mira, la semana que viene tengo un horario ahí en guión, dice, me gustaría si ustedes están preparados para grabar o si preparan. Y yo ya tenía preparado el disco porque, fíjate, hasta eso se da. Yo iba a ir a grabar por mi cuenta, ya tenía arreglado con Magenta, y bueno, y él me hace esa propuesta, y cuando me nombra que era productor de Los Palmeros y todo, bueno, le dije, sí, no hay ningún problema. Así que arreglamos, y a la semana que viene fuimos y grabamos, y después empezó a sonar el disco despacito por las radios. Hasta en Uruguay empezó un programa que había a la mañana ahí, a la madrugada, no sé si recordarás vos, y era furor, así que bueno, no paramos más de ahí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Juan Carlos, no queremos robarle mucho tiempo. La verdad que le agradecemos que haya tenido la amabilidad de atendernos cuando la semana pasada hablamos y le pregunté cuándo lo puedo llamar, en qué horario, cuando vos quieras. Eso, la verdad que me dejó sin palabras, le digo la verdad. Le agradezco mucho. Usted que ha andado por aquí, por Balcarce, que ha llegado, no sé, la primera vez que llegó a Balcarce allá en el año 85, si fue de la mano de Osvaldo Fischetto también, ¿usted recordará? Sí, Fischetto nos llevaba a nosotros ahí. Claro, Con Fischetto fuimos. Yo, él nos vendía, no sé a quién habrá vendido, pero él era el que nos vendía a nosotros. Ahí en la zona esa. Recuerdo el último tiempo que estuvieron fue en el año 2006, 2007, más o menos anduvieron por acá, por Balcarce. Bueno, ya hoy Fischetto se ha ido de esta vida, siempre lo vamos a tener en el recuerdo. Sí, Fischetto fue un gran amigo, la verdad que, bueno, a partir de que él se fue, ya nosotros no fuimos más ahí. O sea, claro. Bueno, hay que hacer un poquito de fuerza entonces, hay que hacer un poquito de fuerza y traerlo y Botilla pegando la vuelta, como quien dice, la vuelta final, ya para que la gente, porque mucha gente quedó con ganas de ver esa vieja formación. Sí, gracias a Dios estamos todos bien, por eso hemos decidido hacer como una despedida a nivel nacional y bueno, ya se van a enterar porque estamos preparando algo lindo para arrancar en Buenos Aires y a partir de ahí expandirnos hacia el interior del país, ¿no? Así que bueno. Le agradezco mucho y vamos a quedar a teléfono abierto para ver si en algún momento se pueden llegar por acá nuevamente por Balcarce. Y... Ojalá, ahí nosotros teníamos un gran amigo que también partió, que fue el Negro de Madariaga, él siempre nos llevaba al festival ahí de Madariaga. Sí. Y bueno, partió también, ¿no? Sí, también ha partido Argentino Luna. Sí. Y así bueno, éramos muy amigos con él. Le agradecemos siempre, mucho. Siempre tuvimos un gran afecto por esa zona. Le agradecemos mucho porque también por ahí escuché en alguna nota que le hicieron en la zona de Balcarce, que usted la conoce mucho porque también fue frutero y venía mucho acá a Balcarce a comprar papa. Claro, éramos verduleros, mi padre tenía una empresa muy grande y yo recuerdo tenía 18 años y manejaba el camión, un chasis con acoplado, iba a buscar papa a Balcarce y toda esa zona. Qué bárbaro. Y sí, recuerdo. Y bueno, pero vos fíjate que yo y Botí, el Revienta y Botí, yo tenía 25 años. Claro. Fíjate, yo, por supuesto que yo empecé a los 15 años a tocar chamamé, pero sí. 10 años después recién nosotros, o sea, se da. Y no porque lo buscábamos, sino porque se dio. Como dijiste vos recién, Dios nos eligió y dice, ustedes van a hacer esto. Seguro, sí. Y le comento algo, por acá en Balcarce se empezó a difundir el chamamé y los primeros conjuntos que salieron fueron gracias a Ibotí. Cuando Ibotí salió, me incluyo porque yo también tomé como referencia. Hay un antes y un después de Ibotí. Seguro. Cuando aparece Ibotí el chamamé empezó a sonar de otra manera. Hoy nada que ver como lo que era antes, ¿viste? Seguramente.
y generalmente son todos chicos jóvenes los que arman los grupos hoy. Sí, lo vemos a diario en las redes sociales y demás. Y bueno, yo recuerdo cuando fuimos a Bariloche, yo escuché una nota de la Cele Vera que ella nos iban a ver cuando era chiquitita, por eso se le contagia el llamé, claro. Pero nada que ver con lo que hace Botí, ella tiene otra manera. También eso se provoca a raíz de Botí, ¿no? Porque sí. se parece que se les contagió. Sí. Qué bárbaro. Gracias, Juan Carlos. Le agradezco muchísimo porque tenemos que seguir con la programación de la radio, vienen los otros programas. Le agradecemos muchísimo y bueno, vamos a quedar a teléfono abierto para estar en contacto, para comentarle a la gente cómo va a seguir esto de esta historia del conjunto Ibotí, que queda con esta formación: Juan Carlos Mancilla, Fabián Belén, Rubén Valenzuela y Ezequiel Fabro. Así es, Ezequiel, Sebastián, muchas gracias, el agradecido soy yo, que me haya dado la oportunidad de contarle a la gente. Y bueno, te deseo mucha suerte, mucho éxito y bueno, en cualquier momento nos estaremos viendo. Gran abrazo, amigo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Juan Carlos.